Hoy es métodos de ordenamiento y búsqueda de datos en un vector, o sea, en un arreglo unidimensional. El fundamento de esto es el proceso de intercambio de posiciones, que ahí podemos apreciar qué es lo que está pasando. Tengo dos posiciones. La idea es trasladar un dato de un lugar a otro. Ya hemos visto algo como esto. ¿Qué hay que hacer? Hay que recurrir a una variable auxiliar para poder hacer ese trueque, ese intercambio. Listo, entonces lo que vemos aquí es, en un principio, tengo dos valores, alfa y beta, en la posición A y en la posición B. Entonces, ¿qué hago? Tengo que transportar mi valor alfa a un auxiliar para poder reescribir el contenido de la posición A. Pasar lo que había en B en A, y ahí sí, lo que tenía previamente en el auxiliar, enviarlo a la posición B y luego el intercambio, ¿cierto? Entonces es el fundamento de los métodos de ordenamiento, intercambiar posiciones. Ese proceso, como lo vemos en la pequeña animación, involucra utilizar una variable intermedia que se puede llamar temporal, auxiliar, como la quieran llamar, y eso es lo que permite el traslado. Buenos días. Mando un dato de un lugar a otro, reescribo una posición y reescribo la otra. ¿Listo? ¿Claro este procedimiento que se está apreciando aquí? Sí, se traslada a alfa, se reescribe esa posición, se posiciona beta y lo que había en el auxiliar se traslada a la posición B. De esa forma yo logro que beta y alfa cambien de lugar. ¿Listo? En un principio, una forma general. Si yo quiero ordenar un vector, ¿qué me tocaría hacer? Comparar posición por posición y verificar si una es mayor que otra, porque el ordenamiento siempre va a ser en orden ascendente o en orden descendente. Va a ser algo así. Yo tengo un vector de 4 posiciones, entonces mi intención es ordenar los datos de menor a mayor. En condiciones normales, ¿uno qué hace? Toma una posición y la compara con todas las demás. Si yo encuentro que esta posición es menor a alguna otra, lo que hago es un intercambio, troco las posiciones. Y después, ¿qué hago? Hago exactamente el mismo proceso con la otra posición. Tomo lo que hay en una posición, compárela con todas las demás, y si es necesario hago un intercambio. Pase a la otra posición y se repite el proceso. ¿Listo? Entonces, en esos casos vamos a usar un condicional anidado. En principio, ¿para qué? Para decir, voy a tomar una posición. Me voy a parar aquí, en la posición 1 para empezar. ¿Hasta dónde voy a llegar? Voy a llegar hasta la última. Asumamos que n es el tamaño del vector. ¿Listo? Y después, ¿qué hago? Al interior creo otro ciclo con otra variable. Y le digo, bueno, también voy a arrancar en una posición determinada, también voy a llegar hasta el final. ¿Y qué voy a hacer? Voy a comparar una posición contra la otra. Y eso siempre es del mismo vector o el mismo arreglo. Estoy comparando una posición del arreglo contra las demás del mismo arreglo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que mientras yo esté ubicado en este ciclo para, es un ciclo para interno y otro externo que lo incluye, mientras esta J se está moviendo, o sea, está incrementando, J vale 1, va a llegar hasta N, 1, 2, 3, 4, 5, mientras la J avanza, adivinen qué pasa con la I. No. También avanza, pero ¿a qué velocidad? ¿Será que los dos avanzan a la misma velocidad? Después de que la J hizo todo su proceso. Vuelve y juega el ejemplo del reloj. Esta va a ser la I, el horario, y este va a ser la J, el minutero. El minutero arranca. Mientras el minutero avanza, ¿qué está haciendo el horario? Nada, queda quieto. Hasta que el minutero no termine la vuelta entera, el horario ahí sí avanza. ¿Sí o no? Eso es lo que pasa acá, lo podemos imaginar así. Que la variable I sea la manecilla de las horas. Y que la J sea la manecilla de los minutos. Entonces los minutos avanzan. La J incrementa 1, 2, 3, 4. Pero mientras tanto, la I
queda quieta. Hasta que no se cumpla el proceso siempre completo de la J. Siempre avanza primero el que está adentro. Exactamente, avanza el que está adentro. El que está afuera se queda quietico hasta que el ciclo interno, que en este caso es el de la J, termine. Hasta que la J llegue a N, esta I permanece estática. Listo, entonces él hace sus diligencias, incrementa la J, vuelve y juega, incrementa la J, vuelve y juega, incrementa la J, pero en todo eso, la I se queda quietica. Entonces ahí estoy comparando posición 0, bueno, en este caso 1, posición 1 contra posición 1, después posición 1, no se ha movido, contra posición 2, posición 1, sigue en el mismo punto, contra posición 3, posición 1 contra posición 4, posición 1 contra posición 5, posición 1 contra posición 6. ¿Sí lo nota? Entonces la J llega a N, llego a la última posición, llego al fin para, avanza el siguiente fin para y cuando llegamos al fin de un ciclo, pues él rebota y verifica si puede continuar hasta que cumpla la condición determinada. Luego la I incrementa a 1, ya no va a valer 1, sino que aumenta a 2 y la J vuelve a empezar otra vez desde 1. El caso del reloj. ¿Sí o no? Claro, está ahí. Ese sería un método para ordenar un vector. Sin embargo, es un método un poquito ineficiente. ¿Por qué? Que miren que estoy comparando un montón de veces una posición contra sí misma. En un principio es comparar la posición 1 contra la posición 1. Eso no es necesario. Es un desgaste redundante. ¿Para qué va a comparar la posición 1? Si la posición 1 es menor que la posición 1, no. Eso nunca se va a cumplir. Y va a llegar momentos en los que voy a estar comparando constantemente una misma posición contra sí misma. Eso no tiene caso. En esos momentos es que empiezan a aparecer unos métodos de ordenamiento. Entonces hay que encontrar una forma eficiente de hacer eso, de alguna forma. Y hay muchos. Entonces, por ejemplo, hay uno típico que se llama el método de la burbuja. ¿En qué consiste? En comparar dos posiciones, solo dos posiciones a la vez, no una contra todas, sino dos. ¿Cuáles posiciones? Posiciones adyacentes, las que estén pegaditas, una al ladito de la otra. Entonces miren lo que está pasando en la pequeña animación. ¿A quiénes voy a estar comparando yo? ¿Por qué cambió el 6 por el 1? Vamos para allá, tenemos que leer la vuelta. A ver qué están analizando, le estás comparando si un dato es menor que otro. 8 es menor que 4. No, es al revés. A ver qué está pasando ahí. Y ahí fijo el 8. Compara una posición con la otra. Si la posición a la derecha es menor, lo cambia. Después, compara una pareja y la otra. Si la posición a la derecha es menor, lo cambia. Avanza. Si la posición a la derecha es menor, lo cambia. No, avance. Es menor, no. Avance. Es menor, sí. Cámbielos. Los cambia. Avance. La posición a la derecha es menor, sí, intercámbielos. Miren que de esa forma lo que están logrando es trasladar los números mayores todos hacia el extremo derecho del arreglo. Pero también vamos a notar que el número de comparaciones se va a empezar a reducir. Ya no va a tener que llegar hasta el extremo derecho del arreglo. ¿Hasta dónde llega? Muy buenos días. Ahí llega y traslada el 6 y deja fijo el número 6. Miren que el número de comparaciones, el número de comparaciones ya no van a ser tantas cada vez que se repita el proceso. ¿Y cómo se hace eso en programa? ¿Cómo se hace eso en programa? Muy bien, buena pregunta. Igual, hay un proceso, hay un ciclo externo. Y al interior hay otro, pero miren la cuestión. Las repeticiones de las comparaciones se reducen. ¿Qué tantas veces? Ya terminado. ¿Cómo se va organizando las veces? ¿Cómo se va organizando? Una se va reduciendo una vez por cada recorrido de todo el vector. La primera vez se hace n veces, o sea, hasta la última posición. Él tiene que llegar. La primera iteración es hasta el fondo,
hasta allá, hasta lo último. Con esa primera iteración, él lo que logra es encontrar el número mayor de todo el arreglo y poner ese número mayor allá al extremo derecho. Hágalo ahí. Haga el trueque, avance, haga el trueque, avance y haga el trueque. Ahí hice n iteraciones, llegué hasta la última, pero, y por eso va a quedar negrito, de ahí en adelante ya no voy a hacer n repeticiones, voy a hacer n menos 1. Y después de que yo logre trasladar el siguiente número mayor hasta el fondo, ya no va a ser las iteraciones n menos 1, sino n menos 2. Y después n menos 3. Y después n menos 4. Usted está recortando el número de posiciones que está comparando, ¿sí o no? Antes, usted tenía que llegar hasta la última. Llegó a la última, entonces es como si recortara el vector y para usted el vector ya no tiene n posiciones, que n podría ser 3 en este caso. No, ya tiene una menos. N menos 1. Hace los movimientos y recorta el vector, ya no tiene n menos 1, tiene n menos 2. Y así lo sigue usted cortando, lo va cortando, va descartando esas posiciones a la derecha. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice el método de la burbuja? Se revisa cada elemento de la lista que va a ser ordenado solo con el siguiente, intercambiando los de posición dada una condición. ¿Dada una condición cuál? Usted decide si lo va a ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Si el dato en una posición es menor al otro, entonces ahí hay un movimiento. O la otra condición, si es mayor. Listo. Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesitan más intercambios. Este algoritmo tiene su nombre de la forma con la que suben por la lista los elementos durante los intercambios, como si fueran pequeñas burbujas. También es conocido como el método del intercambio directo. ¿Listo? Dime. Esto se puede dar, por ejemplo, si uno le da la condición de que agrúpeme los números pares o los impares, ¿sí me comprende? O sea, que lleve a un extremo los números pares y al otro extremo los números impares. También se puede, por la condición. Pues esa es una condición válida. Si usted cambia la condición, puede hacer eso. Pues quería saber a qué tan diversa era la... Entonces, por eso es bueno ver el método, porque se aplica para otras cosas, no solo ordenamiento. Bueno, sí, ordenamiento es ordenamiento al fin y al cabo. No de menor a mayor, sino con un criterio determinado. Sí. Que no solamente era de menor a mayor, sino que tenía más sí, tiene más posibilidades, es cierto. Entonces, ese algoritmo, podemos verlo de otra forma. Mírenlo aquí, ya sin animación, detenidamente. Vamos a considerar este ejemplo. Quiero ordenar el vector A, que tiene estos valores, 2, 3, 4, 5, 6. Desordenado, esta es la condición inicial, así arranca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a recorrer el vector una posición a la vez. ¿Con cuál arranco? Con la primera. Arranco con la posición 0 y la voy a comparar solo con la siguiente, la que está al ladito. Entonces comparo la posición 0 con la posición 1. No más. Hago la pregunta. ¿El número que está a la derecha es menor? El número que está a la derecha es mayor, entonces no hay problema. Lo dejamos ahí quietico, porque mi objetivo es trasladar los mayores hacia la derecha, ¿cierto? Entonces ahí no hay por qué mover al 2. El 2 no es mayor que el 3, déjelo ahí quietico, no hay problema. Listo, esa es la primera iteración. Entonces ahí quédense quietico. Después, ¿qué hago? Me desplazo una posición. Arranqué en la 0, entonces ahora me voy a la 1. Ahora voy en la posición 1 y voy a comparar contra la posición 2. Y hago la misma pregunta. ¿El número que está a la derecha es mayor? Sí. Entonces déjelo ahí quieto. Más bien, usted lo mueve es cuando el que esté a la izquierda sea mayor. Entonces no hay que moverlos. Siguiente iteración, me voy a la posición 2 y la voy a comparar contra ¿cuál? Contra la 3, la que sigue al ladito. No hay que moverlos, entonces esto se cumple. Y luego voy a comparar la posición 3 con la posición 4. Ahí sí, este número que está aquí es mayor. Entonces tengo que hacer el intercambio.
muévalos. Y ese es el resultado que van a ver acá. ¿Sí lo vieron? Ahí ya se movió. El 1 toma la posición a la izquierda y el 5 a la derecha. Esta fue la primera iteración. ¿Cuántas veces se hizo? 1, 2, 3, 4. Listo. La siguiente iteración, hago lo mismo, solo que recorte el vector. Ya usted no tiene que llegar hasta la última, va a llegar a una posición menos. Entonces vean hasta dónde llega. Hacen las mismas comparaciones, la primera con la segunda con la tercera con la cuarta, pero ya la quinta no la tiene que considerar. Hola, buenos días. ¿Cierto? ¿Esto cuánto se hizo? Una vez menos que el caso anterior. Hago exactamente lo mismo, esta vez lo recorto acá. Los mismos movimientos. Entonces miren que cada vez que voy avanzando, aquí se hizo una cantidad de veces. Llamémosla n. Después se hizo una vez menos que la anterior. Y después otra menos todavía. Hasta que al final nada más queda por comparar una pareja. ¿Sí o no? Entonces el número de repeticiones de este método se va decrementando a medida que avanzamos. ¿Listo? Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Y cómo escribe eso? Se escribe más o menos así. Hay muchas formas de escribir el método de la burbuja. Si fuéramos a Wikipedia, allí también aparecen los algoritmos. Entonces me dice, hay que tener 2 ciclos, uno anidado en otro. Vean que siempre arrancábamos desde la primera posición, ¿cierto? Pero no llegamos nunca al último, n-1. ¿Por qué no puedo llegar al último? Porque usted compara una posición con la siguiente. Va a llegar un momento en el que usted va a comparar la penúltima con la última. Si esto fuera n, con el que está al ladito, al vecino. Si esto fuera n, eso no funciona, no daría, porque va a llegar un momento en el que usted compara la posición actual con la siguiente. Si está en la última, no hay siguiente. ¿Cierto? Listo, ese es el externo. Aquí le falta algo. Aquí me falta algo, ahorita lo verificamos. Después, para j igual a 1 hasta n menos i. ¿Qué significa n menos i? La primera vez es n menos 1 y la segunda. Ah, sí, la i va incrementando, ¿cierto? Entonces vieron eso del menos 1, menos 2, menos 3. Ahí estoy recortando el número de comparaciones. ¿Sí o no? ¿Y por qué la primera la comparación con menos 1? La n. Este n menos 1. Lo he dicho, vea, ¿usted con quién, a quién compara? Veamos. Ah, o sea, ahí ya le está haciendo que cumplió un ciclo. Está descartando la última posición. Porque es que usted, ¿qué compara? Esta con el vecino. Esta con el vecino. Esta con el vecino. Pregunta, si usted está en la última posición, ¿tiene vecino que comparar? No. Luego le quitamos uno ahí. O sea, empieza Siempre, yo menos le uno. quitaba. Es que el menos 1 es para rebajar la última cero. casilla que ya. Para quitar esa última casilla, no la han dicho. Listo. Y vean esto, o sea, lo que yo estoy haciendo es alterando el total de iteraciones. Esto se puede. Normalmente habíamos visto que en un ciclo para las repeticiones eran fijas. Aquí el total de repeticiones es fija. No, depende de la i. ¿Y qué pasa con la i? La i incrementa. Pues a medida que vamos avanzando, estas comparaciones se reducen, se van haciendo más cortitas. Al principio hago un montón de comparaciones, después una menos, luego otra menos, y otra menos, y otra menos, hasta que no me quedan sino 2 comparaciones. ¿Sí o no? Si vector en la posición J, arranco en la primera. ¿Y con quién lo voy a comparar? La que está al ladito. ¿Y cómo hago para ver la que está al lado? J más 1. ¿Sí o no? Si eso se da, si el número que está a la izquierda es mayor, muévalo. Haga el intercambio. ¿Entre quién? Entre la posición J y la que está al ladito, J más 1. Y el intercambio es, a una variable auxiliar, llévele una posición, la que usted quiere, J o J más 1. A esa misma posición,
llévenle la posición que tiene al lado. Ya puede reescribir este dato porque usted ya lo conservó en otra parte, usted ya lo conservó en el auxiliar. Entonces hizo como una copia, hizo la copia de vector en posición J. Haga lo que sea con vector en posición J. ¿Listo? Entonces reescríbalo. ¿Cómo lo reescribe? Pues mándele lo que hay al ladito. Y ahora a ese ladito mándeme lo que usted había guardado previamente, que es el auxiliar. Y ahí hicimos el intercambio. Le copio ahí qué es lo que falta. ¿Y qué falta? Usted dijo ahora, yo no sé. Algo falta. Vamos a probarlo a ver si funciona. Listo, esta es la validación. Ya, aquí tenemos la validación. Usted puede poner en la validación lo que considere pertinente y necesario. Puede ser, ahí está mayor, pues lo quiere poner menor. Creo que podemos deducir cuál es el resultado, ¿sí o no? Lo ordena en forma contraria. A condición puede ser tan compleja como usted quiera. Quiere trasladar todos los números menores hacia la derecha, lo puede hacer. Solo que aquí cambiará la condición. Ya no es si vector en la posición J es mayor a vector J más 1. No, si es, por ejemplo, par. Si el módulo de la división entre vector en J y 2 es 0, haga el cambio. Puede ser, ¿cierto? Listo. Antes de este otro método, veamos si por aquí aparece el algoritmo en Wikipedia. Creo que Wikipedia le hace un cambio. Método de ordenamiento burbuja. Y uno de mis primeros resultados es Wikipedia. Entonces miremos qué nos proponen ellos. A la burbuja se puede escribir de varias formas. Tiene otro nombre en inglés, sort. Ahí fue tomada la imagen. Es lo mismo. Representación animada. Listo. Vean aquí el algoritmo. Aunque acá lo hacen un poquito diferente. Cambian el punto inicial. Yo veo si hay otro, que hay otro. O sea, formas de escribirlo, hay varias. Miren, hay 3. Y hay una sustentación matemática de eso. Y hay un código en C que lo hace. Pues es la misma cosa. Lo que vamos a ver es que en últimas mi algoritmo se puede traducir a cualquier lenguaje. ¿Qué es lo único que me toca aprender? ¿Cómo digo inicializar? Vean, aquí estoy, más bien definir. Aquí estoy definiendo unas variables. ¿Cómo inicializo? Ahí, se están inicializando. ¿Cómo digo mostrar? Vean que es igualito a lo que hacemos, solo que está en inglés. Está en la sintaxis del lenguaje. ¿Cómo digo leer? Esto es un leer. Aquí se está dando la dimensión de un arreglo. Aquí se está mostrando un mensaje. Eso es un para. Para, una variable que se inicializa. Es lo mismo que hacemos nosotros. Vamos a llegar hasta cierto punto. Hasta que x sea menor a un número. Y esa variable se incrementa de 1 en 1. Eso es lo que hace un para, ¿sí o no? Es lo mismo. Entonces miren que los algoritmos sí tienen una utilidad práctica. Pasarlo a un lenguaje no es complicado. Solamente hay que traducir, ¿cómo se dice para en este lenguaje? Respetar esa sintaxis y listo. Aquí lo que hacen, ¿qué hacen? Ingrese el número. Meten el número en el arreglo, ¿en qué posición? X. ¿Y qué hace X? Incrementa de 1 en 1. Entonces este for, este ciclo para es para llenar el vector. Este otro es para mostrar los números. Un ciclo para llenar, un ciclo para mostrar, aunque yo podría llenar y mostrar al mismo tiempo, pero bueno. Y aquí empieza el método de la burbuja. Y ellos en el método de la burbuja hacen esto. No empiezan en la primera, ellos empiezan en la segunda posición, ¿sí o no? Posición 1. Y llegan hasta la última. Ciclo externo. En el ciclo interno, otra variable. Arranca desde la primera, llega hasta lo mismo que veíamos en el algoritmo.
una posición menos en cada iteración del total de números, incrementan una variable de comparaciones, hacen la validación si una posición es mayor a la que le sigue, haga el cambio. Lo mismo. Incrementan la variable de intercambios y este proceso se repite, se repite, se repite y se repite. Números arreglados u ordenados muestran en otro para los números otros mensajes adicionales, total de comparaciones, total de intercambios. Y listo, fin del programa. Entonces vamos a implementarlo. Si hay una pequeña variación, no faltaba algo. Lo que pasa es que se puede escribir de diferentes formas. O empiezo en la primera o empiezo en la última. Vamos a ver qué pasa con... Vamos a intentar implementar este al pie de la letra. Entonces, para este algoritmo, llamemos la burbuja, necesito en un principio tener el arreglo, ¿cierto? Entonces voy a decir dimensión, llamémoslo como está aquí tal cual, un arreglo A que va a tener ¿cuántas posiciones? Metémonos un número, vámonos unas 5. Listo, hay que llenar ese arreglo. Entonces llenémoslo con unos números aleatorios. ¿Qué variables necesito para esto? Necesito el contador. Y a largo plazo, para ordenar todo el arreglo, necesito ese temporal o el auxiliar para hacer el intercambio. Ya, no más, no necesito más. Vamos esto como entero. Listo. Entonces, para i igual a 0 hasta 5, porque es el tamaño total de mi arreglo. Falso, hasta 4, ¿sí o no? Listo. Llenémoslo. Entonces mi arreglo A en la posición I se va a llenar con un número aleatorio que puede ir entre 1 y pongámosle 20. Listo. Podemos mostrar qué datos están generándose. Entonces mostrar A en la posición I. Listo. Entonces si yo ejecuto esto, los numeritos, ahí está la secuencia, así se llenó el vector. En la posición 0 tengo el 5, en la posición 1 el 15, en la posición 3, en la posición 2 el 3, en la posición 3 el 5 y en la posición 4 el 4. Ahora mi misión es ordenar eso. Para ordenar debo recurrir a dos ciclos para, uno dentro del otro. Puedo usar la misma variable i, no hay problema, o sea, esto ya cumplió su cometido, puedo volverla a invocar. Entonces voy, según el algoritmo, desde la segunda posición, o sea la 1, hasta la última posición, hasta 4. Entonces me va a faltar otra pequeña variable aquí, que es el contador del ciclo interno. Listo. Dentro de este ciclo, otro ciclo, controlado por otra variable. Tiene que ser otra la variable que esté actuando ahí. Y va a empezar desde la primera posición hasta... lo ordenémoslo entre paréntesis, hasta la última, que es 4 menos i. Entonces, ¿qué va a dar? Que la primera vez va a llegar hasta la posición número 3, la penúltima. Después, hasta la posición 2. Y después, hasta la posición, ahí va a haber un detallito. Vamos a ver si nos da. Vamos a ver hasta dónde llega y cómo llega esto. ¿Qué hago al interior? Comparo. Y no le puede poner 4 menos 1. Pero quedaría fijo, queda estático. No puedo poner 4 menos 1. Bueno, sí puedo. Pero entonces, ¿qué va a pasar? ¿Esto cuántas veces se va a repetir? Se va a repetir siempre hasta 3. Siempre. En cambio, si le pongo la i, lo que va a pasar es que cada vez que se da la iteración, se le baja a 1. Le baja a 1. ¿Listo? Bueno, entonces, si mi arreglo en la posición J es mayor a la posición, el arreglo en la posición siguiente, la misma pero más 1, entonces hacemos algo. ¿Qué hacemos? El intercambio, el trueque, mi variable auxiliar va a ser igual a arreglo en la posición J. Esa misma posición va a ser igual a la siguiente, J más 1. Y esa posición J más 1 va a ser igual a
al auxiliar. Ese es el intercambio, ese es el trueque. Listo, vamos a probar si eso funciona. Listo, no sacó error, por lo menos. Necesitamos verificar qué pasó. Entonces, para verificar qué pasó, hay que mostrar todo el arreglo. Hago esto. Y pongámosle mensajitos a esto, para que quede, para diferenciar un estado y el otro estado. Entonces, aquí yo voy a mostrar elementos del arreglo sin ordenar. Así empiezan, generados aleatoriamente. Este le puedo poner un comentario. Esto es el proceso de ordenamiento. Y aquí voy a mostrar el arreglo ordenado. Y que lo vea el usuario. Elementos del arreglo ordenados. Probémoslo. Ah, claro, yo volví, copié y pegué esto, volví a meter números aleatorios. Porque sí, cambié los números, pero porque yo copié y pegué esta primera parte y dejé el aleatorio. Dejé el aleatorio, entonces, listo, calma. Ahora sí. Funcionó, ¿cierto? Lo que podría hacer es, para tratar de ver qué está pasando ahí, ¿qué puedo hacer? Intentemos esto, a ver. ¿Qué hago? Quisiera poder ver los movimientos del arreglo. Tendría que estar mostrando cada intercambio, ¿cierto? Vamos a tratar de analizar esto, a ver qué pasa. Acá, voy a tratar de hacer esto. Voy a mostrar todo el arreglo, otra vez, la misma cosa. La J es la que se está moviendo constantemente. Vamos a tratar de analizar esto. Y pongámosle por aquí. Voy a mostrar esto para separar. Miren lo que va a pasar aquí. Listo. Voy a poner este otro también por aquí arribita. Listo, entonces vean lo que pasa. Estos son todos los elementos del arreglo. Tengo, por el tamaño que le di, 5, ¿sí o no? 2, 11, bueno, listo. ¿Cuántos movimientos va a realizar? Más bien, ¿hasta dónde va a llegar? Una posición menos de la original. 4. La primera iteración, la de la I. La segunda iteración hace una menos. Y la siguiente hace otra menos. Y la última compara a esa posición con la que está al ladito, para que al final el arreglo me quede así de ordenadito, más o menos. Pero a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hizo? Tratemos de analizar a ver qué hizo en esta iteración. Aquí, este segundo recuadro, ese segundo recuadro es la primera iteración de la I y todo el proceso de la J. Entonces me va a mostrar qué hay en la posición 0, 1, 2, 3, 4, pero después de hacer unos movimientos. Entonces el que hace 2, 11, 9, 14, 16. ¿Qué pasó con el 16? Lo descartó, no lo tomé en cuenta, pero lo que sí veo que pasa es que el 11, ¿qué hizo con el 11? Lo movió. ¿Hasta dónde lo movió? Hasta la última posición. Y como no estaba considerando la última posición, ese 16 se queda allá. Mueve todo esto, lo demás, lo que queda. Como no lo estaba considerando, como está en el lugar que... Hola, buenos días. Sí. Como no era menor que el resto, luego ahí sobrando, pues no lo considero. No es porque sea menor, sino porque es la última posición. ¿Y usted qué va a hacer? Va a llegar acá y va a comparar esta con esta. Con la última. Y si es necesario, lo mueve. Eso. Si es necesario, lo mueve. Pero no es porque sea el menor, sino porque es la última posición. Usted no toma la última posición, toma la anterior a esa. Y ahí sí compara esto con eso. Ahí casualmente Pero si es menor, no la ahí toma. coincide que el último es el mayor, pero y si no fuera el mayor, La toma o no. igual la va a tomar. Pero es que lo que va a pasar ahí es que
Vean esto, 77295. El 5 no quedó de último. En el caso, el que empezó a mover el 9. El 9, ¿a quién movió al 9? ¿Sí o no? Porque él comparó una posición con la otra, después pasó a esta con la otra, después pasó a esta con la otra, esta con la otra. Y todos esos movimientos, como si fuera un movimiento de gusanito, ¿sí o no? Se va así, va moviendo el datico. ¿Y a quién movió en últimas? Al mayor. Entonces, ¿dónde debió haber quedado el 9? En la última posición, ¿cierto? Lo llevó a la última. Los demás, bueno, ahí todavía están pendientes por organizar. Pero de eso que queda, tome uno menos y empieza a hacer movimientos. Muévalos. Entonces, en este primer estado, voy a comparar hasta acá. Entonces, comparo este con este, si es necesario los muevo. Después, comparo este con este, si es necesario los muevo. Después comparo este con este, si es necesario los intercambio. Y después comparo este con este, y si es necesario el intercambio. Por eso voy a quedar ya de último. ¿Sí o no? Y después, ¿qué hace? Bueno, eso vamos a hacer una iteración menos. Y voy a comparar hasta acá. La misma historia. Compare este con este, si es necesario, rótelos. Compare esto con aquello, si es necesario, rótelo. Y compare esto con aquello, y si es necesario, rótelo. ¿Qué es lo que pasa? Uno de los dos 7, no importa cuál, cualquiera de los dos, se fue para allá al extremo. Y hago lo mismo. Compare este con este hasta acá. Y miren que el 7 queda allá al extremo. Pero en cada iteración de la I se van reduciendo las comparaciones, ¿sí o no? Compare este con este. Y al final pues queda la comparación de esta posición con la que está al ladito. Si es necesario, se mueve. Y este es el vector de resultado. Claro. ¿Listo? Claro, está ahí. Muy bien. Entonces guardemos este archivito. Tenemos el primer método completo. Y esto es burbuja. Faltan otros métodos, que hay más. Pero no nos vamos a dedicar mucho a esto porque, como les menciono, los lenguajes de programación ya tienen una función que ordena vectores. No nos tenemos que desgastar haciendo esto. Esto lo hacemos como reconocimiento de que hay un procedimiento en el que usted puede intercambiar posiciones, poner un ciclo de otro y lograr algunas capacidades. Y usted lo puede explotar como quiera. ¿Listo? Pero lo dicho, si usted encuentra un algoritmo, analícelo, lo puede copiar y pegar. Claro, esa es la habilidad del programador, copia y pegue. Pero eso sí, entienda qué está copiando, qué está pegando, qué está pasando ahí adentro, para que usted lo pueda cambiar a sus necesidades. ¿Listo? Muy bien. Y hay más métodos es lo que hay. Otro método de inserción. Y una vez al caso, al ejemplo, tengo un arreglo con unos valores aleatorios. Esta es la posición original, así está desordenado. Va a pasar algo parecido. Voy a tomar una pareja. Va a existir un arreglo de un tamaño, inicialmente un arreglo pequeño. Extraigo el dato menor, comparo y hago el movimiento. Mejor dicho, esto es el intercambio, ¿sí o no? Pero vean que esta vez es algo opuesto a lo que hacía antes. Antes cogía todo, iba reduciendo. Aquí, por lo que podemos ver en el gráfico, antes empiezo con poquitos datos y los voy ampliando hasta que llegue al tamaño total del arreglo, que es esto lo que está pasando acá. Mejor dicho, es lo mismo pero al revés con comparación al método de la burbuja. ¿Listo? Aquí debo tener, ahí está el algoritmo. La cuestión es que para poder hacer esos intercambios voy a utilizar en lugar de un para, un mientras.
Y en el mientras, ¿por qué uso el mientras? Porque es que en el mientras usted puede poner más de una comparación. En el para hay una sola comparación hasta que lleguemos al último dato. En cambio aquí, yo puedo unir múltiples condiciones. Entonces, ¿qué digo? Empiezo en 2. En ese momento yo lo hice empezando con la posición 1. Aquí para nosotros debería ser la posición 1. Listo. Desde la segunda posición hasta la última que vamos a hacer es el mismo procedimiento de siempre. Vean, un auxiliar recibe un dato en una posición, un dato en alguna posición recibe otra, y finalmente esa otra posición, ¿a quién recibe? Es el mismo intercambio, solo que lo estoy haciendo en 3 fases diferentes. Aquí asumo que ese dato hay que moverlo, entonces lo llevo al auxiliar. Inicializo un contador en i. Por eso mencionaba que era lo mismo que el del de burbuja, pero al revés. El extremo era dependía de la i. Ahora aquí el extremo no es el que depende de la i. ¿Quién es este? J es el inicio de este otro proceso. Y la J va a ir incrementando, va a ir subiendo, pero no es el extremo final, es el punto inicial. Ahí sube de 2. Ahí sube a 2. Entonces él va a empezar desde la segunda posición para adelante. La cuestión es que este procedimiento, ¿cuántas veces las va a hacer? Las veces que sea necesario en que se dé este caso. J sea menor o J sea mayor que 1, pero al mismo tiempo vector en la posición J menos 1, que por eso arrancamos en 2. O sea, estoy comparando una posición, pero esta vez ya no es con la siguiente, es con la anterior. ¿Sí o no? Mientras esta posición sea mayor al auxiliar, que ¿cuál es el auxiliar? El dato que yo conservé ahí. Entonces, si eso se da, entonces ¿qué debo hacer? Haga el intercambio, haga el primer movimiento, decremente la J y repita el ciclo. Cuando termine todo, ¿qué se asume? Se asume que usted encontró el número menor de toda esa secuencia. O el mayor, yo veo. Menor. No, encontró el mayor, me queda la duda. Entre estos, yo extraigo este dato, lo comparo y lo muevo. Extraigo este dato, lo comparo contra todos y lo muevo al lugar que le corresponde. Extraigo este dato y lo muevo a donde corresponda. Extraigo este dato. Entonces miren, siempre voy a jalarme un dato. Siempre me jalo un dato. ¿Y qué hago con ese dato? Yo lo comparo con todas las demás posiciones y lo pongo en el lugar que le corresponde. Por ejemplo, aquí tomé el menos 5. ¿Cuál es el lugar del menos 5 con respecto a estas dos posiciones? Hay que ponerlo aquí a este ladito. Ahí se pone. Después, avanzo una posición. Me voy a esta. ¿Qué es esto? Ya estoy acá. Lo tomo. Ahí se guarda en el auxiliar. Entonces yo comparo esa posición con todas las anteriores y decido en qué lugar debe ir. ¿Debe ir al principio? No, no debe ir al principio. Debe ir aquí en la mitad. Entonces métalo ahí. Después, avance. Tome esta posición, la guarda en el auxiliar y compárela con todas las anteriores. Si hay que moverlo, muévalo. Si no, pues déjelo ahí donde está, que ese es el sitio que le corresponde. Después, ¿qué hago? Avance. Y tome esta posición, guárdela en el auxiliar, compárela con todas las demás y decida, ¿tiene que estar aquí o tiene que estar acá? Tiene que estar ahí. Insértelo ahí, por eso se llama método de inserción. Tome un dato, verifique dónde le toca meterlo y métalo allá. ¿Listo? Eso es lo que está pasando en este algoritmo. ¿Listo? Verifiquemos. Muy buenos días. Verifiquemos qué hace Wikipedia en ese caso. Método inserción.
ordenamiento burbuja. Entonces no método, entonces ordenamiento más bien. Ordenamiento por inserción. Ah, no está el algoritmo. Bueno, pero vean, hay muchos métodos para ordenar un vector. Y ellos miden matemáticamente, dado el número de iteraciones, cuál es la complejidad de eso. Eso sí no nos vamos a detener en eso. No nos interesa, a nosotros solamente nos interesa que los datos se ordenen por un método o por el otro. No importa la magia negra que se aplique ahí. Pero miren, entonces hay diferentes formas. No nos podemos sentar a analizar todas a la vez, con una basta. En último, ¿usted qué hace? Compara una posición con otra. ¿Cuál es su misión? Ver qué movimiento va a tener entre esta posición y la otra. ¿Listo? Método de Shell, método por selección, por montículos, y hay más en realidad. Esperaba ver el algoritmo, pero bueno, yo creo que lo tengo acá, veamos. Ah, no, ya está, pues el algoritmo ya está. Listo. La cuestión es que si yo aplico esto, pues voy a tener exactamente el mismo resultado. Listo. O sea, tomo un vector inicial, unos datos desordenados. Aplico el método y finalmente tengo el vector ordenado. Listo. Y otro método, ordenamiento por selección. Se basa en buscar en cada iteración el mínimo elemento del subvector situado entre el índice y el final del vector e intercambiarlo con el índice i. Miren la imagen que tenemos a la derecha. ¿Qué hace él? Busca el menor, busca el menor, busca el menor. Lo encontró, póngalo en una posición que va aumentando. Busque el menor, póngalo el primero. Busque el menor, póngalo el segundo. Busque el menor, póngalo el tercero. Busque el menor, póngalo el cuarto. Pero miren que el fundamento es el mismo. ¿Qué pasa con las iteraciones? Se reduce. Siempre se van reduciendo. Al principio le toca llegar hasta el fondo. Después, no, hasta el fondo menos uno. Bueno, hasta el fondo, pero empezando desde la segunda. Después, hasta el fondo, pero empezando desde la tercera. No, profe, están arriba o al lado. Hasta el fondo, pero no desde siempre la primera. Una menos, hasta que llegue al último. Listo. Ese es el procedimiento paso por paso de todos los elementos del arreglo. Búsqueme el menor. Listo, el menor es menos 5. ¿Qué voy a hacer con ese menos 5? Páselo de primero y déjelo ahí quietico. Después, ahí mencionaba algo de un subvector. ¿Qué es un subvector? Un subvector es esto. Para empezar, él dice el subvector es todo el arreglo. Listo. Después, ¿qué dice? El subvector es todo el arreglo menos la primera posición. Después, el subvector es todo el arreglo menos las dos primeras. Luego, menos las tres primeras, menos las, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí ven cómo se recortan el número de procesos que hay que hacer? ¿Sí o no? Veamos el algoritmo. Muy parecido a la burbuja. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Mínimo es igual a i. ¿Y qué es i? 1. Arranca en 1. Tiene que arrancar en 1. No puedo llegar hasta el extremo. Ya saben por qué. Porque estoy comparando una posición con la que sigues. Si llego al último, no hay nada que siga ya. Esto. Desde j igual a i más 1. O sea que ¿dónde estoy arrancando? En 2. Ya no desde el principio, sino una más, al ladito, hasta la última. ¿Saben? Que yo siempre voy a llegar hasta el fondo, pero no arranco siempre desde el mismo punto. O sea, la otra enseñanza es, usted en un ciclo puede manipular el extremo o puede manipular el inicio, ¿sí o no? Para eso es que vemos los métodos, no es para aplicarlos, porque es que les recalco. Los programas ya hacen eso solito, así, ordenan por arte de magia. No le importa saber cómo lo ordenan, que nos ordenen.
Nos importa es analizar estos códigos para ver qué posibilidades tengo yo con mis instrucciones. En un ciclo para usted puede alterar este extremo, o en un ciclo para usted puede alterar el inicio. Como lo vimos en la burbuja, usted alteraba el extremo, o como lo estamos viendo en este método, usted altera el inicio, o como lo vimos en el método de la inserción, usted puede poner en un ciclo mientras la unión de múltiples comparaciones. Usted analizará qué le conviene o qué no le conviene poner ahí, y puede poner ciclos anidados para realizar algunas iteraciones con algunas finalidades. Sí, o sea, usted puede hacer lo que quiera. Solamente aprenda a leer códigos para poder usarlos a su favor. Si en este método hicieron esto, eso me podría servir a mí para tal otra cosa. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿qué está haciendo acá? Sigamos analizando. El mínimo es igual a I. Bueno, ¿qué hago? Empiezo desde una posición siguiente a la que está la manecilla del horario, retomándolo, hasta el fondo. Bueno, ¿qué hago? Compare. ¿En qué posición? En la posición mínimo, que en un principio es la primera. Yo asumo que es la primera. Pero, ¿y si encuentro que un número es menor? Haciendo el recorrido, ¿qué hago? Miren esto. Actualizo el valor mínimo. ¿Esto no les resulta familiar? Una cosa parecida hicimos cuando estábamos buscando el número mayor de un arreglo. Que podíamos encontrar el mayor, pero teníamos que saber en qué posición estaba ese mayor, ¿sí o no? Eso es esto. Eso es esto. Entonces, por eso digo, estos algoritmos le sirven a uno, es para adaptarlos a su finalidad. Lo que yo hice es, como yo ya conocía este método, dije, bueno, eso se hizo en un método de ordenamiento, yo lo puedo aplicar en otro proceso. Encuentre el mayor de un arreglo. Listo. ¿Qué necesito conocer de ese arreglo? Aparte del mayor, ¿en qué lugar está el mayor? ¿Cómo lo hago? Fácil, en una variable. Guárdeme esa posición. ¿Qué es J? El movimiento del arreglo. Me muevo en una posición, me muevo en otra, me muevo en otra, me muevo en otra, me muevo en otra. ¿Y quién controla esos movimientos? J, ¿sí o no? Ahí encuentro el menor. Si encuentro el menor, ahí sí haga el intercambio. ¿Pero con quién? Con este numerito que está acá. Listo, entonces miren las posibilidades que nos han abierto estos análisis de los códigos. Puede modificar el inicio de un ciclo para como usted quiera. Esto puede ser una operación. Hágale. Puede modificar el extremo. También puede ser una operación. Y puede hacer más complejo el ciclo si pone un mientras y va agregando una comparación con otra. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? Aplicar cualquiera de esos tres métodos o los otros 20 que existen va a dar el mismo resultado. Tiene unos datos, él los manipula y le muestra el resultado. Datos ordenados. De pronto uno cambia con respecto al otro en el total de iteraciones que puede hacer. Pero no más. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no vamos a ser muy exhaustivos en escribir el código? Es que no necesito más que esto. Necesitan ordenar un vector. Se hace esto y ya. No hay que hacer más. No hay que pensar qué hay que hacer, ¿no? Simplemente póngame bien los extremos y ya, eso se hace solito. Porque entonces, por ejemplo, no sé, me voy a ir a un lenguaje de programación, PHP, ordenar vector o arreglo. Miren, es una cosa tan sencilla como esta. Sort, ordena el array, o sea el arreglo, de manera ascendente, cogiendo elementos de mayor a mayor, y ya no necesito más. Eso es todo, se acabó. Así se ordena un vector. Y otros lenguajes tendrán sus instrucciones para ordenar un vector, y hay otros métodos, casor, usor, ordenarlos de mayor a menor, que hace aquí de menor a mayor por su clave, y bueno, eso lo veremos más adelante. Pero miren, en últimas, la enseñanza es, los lenguajes ya ordenan esto. Tengo un arreglo de palabras. Por la inicial. ¿Se pueden ordenar arreglos por tipo carácter? Sí, sí se puede. Alfabéticamente. ¿Listo?
En otros lenguajes es una cosa tan sencilla como esta. Bueno, ahí está en inglés. Pero miren, la palabra lo dice, está en inglés, pero medio se entiende. Order by. ¿Qué significa order by? Ordenar por. No hay que aplicar ningún algoritmo, ya lo hace solito. Ordenar por. Ordéneme todo. Que en últimas una tabla se puede pensar como un arreglo. Listo. Pero entonces la enseñanza es, miremos algoritmos, cualquiera, no sé, a ver si aquí está el algoritmo por casualidad. Pero ahí, usted lo puede interpretar en este momento. Eso está en un lenguaje raro, sí. Está en un pseudocódigo que no es como el normal que usamos. Pero mi valor más valor. Listo, aquí se están definiendo las variables. Ok, ¿qué más está pasando aquí? Tamaño igual a total de elementos de la lista. Bien, vean, aquí empieza el algoritmo como tal. Se inicializa una variable, hacer mientras, pues el mismo mientras que conocemos. Desde i hasta tamaño, y ya sabemos que es tamaño. Aquí nos lo explicaron. Que esto también tiene comentario. Da la importancia de un comentario. Cualquier persona que lea esto lo va a entender. ¿Cierto? Valor, entonces aquí se hace un intercambio, el intercambio. Repetir, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está la condición, sí, para. ¿Esto qué es? Esto es un si no en realidad. Si no, haga esto otro. Pero miren que un algoritmo se puede escribir de múltiples formas. En una u otra hay que interpretarlo. Y hay que aprovecharse de eso, porque internet está lleno de códigos. Intenta hacer algo, usted no va a ser el primero que tiene el problema. Busque en Google y verá que encuentre una solución. Adáptelo. ¿Listo? ¿No? ¿El qué? Es que hay muchas para encontrar códigos. Internet es una fuente infinita de información. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? Entonces, en última, si yo les pido ordenar un vector, les mando este y ustedes lo único que tienen que hacer es asegurarse de que el vector esté lleno. Lo van a llenar de alguna forma. De forma aleatoria o se les entregarán los datos. Bueno, lo que necesitan hacer es tomar este código de acá, le pueden quitar estos mostrar porque será para la prueba. Le puede comentar. No es estrictamente necesario. El método como tal es estas líneas que van desde la 12 hasta en este momento la 24. Y ya. Denle el nombre adecuado del vector y listo, ya se ordena solito. Mande. El ejercicio. Listo, ahorita mando el ejemplo. Claro. Muy bien, ahora vamos a ver qué otras posibilidades tengo con mi arreglo. Ya sé ordenar. Independiente del método, ya sé ordenar. Quedémonos con el método de la burbuja. Listo. Y ahora lo único que nos falta es hacer una búsqueda. Aunque hicimos un ejercicio donde buscábamos un dato. Hay varias formas de buscar. Usted puede buscar por un número de posición determinado. Así lo hicimos en la clase pasada, ¿cierto? Se puede. Otra, por el contenido del arreglo. Yo quiero buscar dentro de todo este listado de personas el que se llama Pepe. Lo puede hacer. Para eso también hay unos métodos. Y los métodos básicos van a ser el secuencial y el binario. Y cuando quiero buscar, yo tengo la necesidad de localizar un elemento particular con ciertas propiedades. Que el nombre sea igual a este, que el teléfono sea igual a este, que la dirección sea esta. ¿Listo? Entonces, primero, el método de búsqueda secuencial se utiliza cuando el vector no está ordenado o no puede ser ordenado previamente. Están en desorden, listo. Se aplica. ¿Y en qué consiste? En buscar el elemento comparándolo secuencialmente con cada elemento del vector hasta encontrarlo. Fácil. Recorra todo el vector y pregunte, ¿esta posición es esta posición contiene lo que necesito? ¿Sí o no? Avance. Si no, avance. Si no, avance. Listo. Este tipo de búsqueda compara cada elemento del vector con el valor a encontrar hasta que éste se consiga o se termine de leer el vector completo. El algoritmo.
ahí sí estoy empezando a usar una variable booleana. Ya habíamos hecho algunos ejemplos con booleano. O lógico, algo que acepta solo falso y verdadero. Entonces vean lo que va a pasar ahí. Le voy a preguntar al usuario, ¿usted qué dato quiere encontrar? Entonces leer dato. ¿Quiere buscar un nombre? Dígame cuál es el nombre. Listo. Inicializo la posición inicial de mi arreglo. Voy a empezar, en el caso yo empezaba con la primera. Nosotros vamos a empezar con la segunda. Voy a inicializar otra variable. Esta va a ser como una bandera, un centinela. Él tiene solamente dos estados. ¿Lo encontró o no lo encontró? Y asumo en un principio que el dato no se ha encontrado. Entonces pongo mi variable en falso. ¿Qué hago en el mientras? Una condición. ¿Cuál es mi condición? Hasta que termine de recorrer todo el vector y lo encuentre. Más bien, y no lo haya encontrado. Si usted está recorriendo todo el vector y no lo ha encontrado, llevará a cabo ese proceso. ¿Listo? ¿Y cuál es el proceso? Preguntar. El dato que yo he leído está en la posición actual del vector. Sí. ¿Vea qué va a pasar? Sí, altero la variable encontrado y la pongo en verdadero. Y en una variable cualquiera, en un temporal, almaceno la posición. Eso es lo que me interesa saber a mí, en dónde está, para poder decir, ¿está o no está? ¿Listo? Finalizo mi condición, incremento el valor de la i y fin mientras. Pero si lo encontré, vean lo que va a pasar si lo encontré. Llego al fin mientras, lo encontré. Entonces esta variable cambia su estado, cambia su contenido. Arrancó en falso, ya va a pasar a verdadero. Llega al fin mientras, él se devuelve, va a hacer la pregunta. Digamos que lo encontré al segundo intento, en la segunda iteración. I es menor a n, vamos a decir que sí, porque supongamos un vector largo de 30 posiciones. Pero i encontrado es igual a falso. Como previamente lo encontré, ¿qué contiene encontrado? Contendrá verdadero. ¿Esa condición se cumple o no se cumple? No. Ya no se cumple. Puede que esto sea cierto. Todavía estoy dentro de la regla. La i es menor a la última posición. Pero el encontrado ya no es falso. Y si ya no es falso, ¿qué pasa? Se sale. Ya no va a hacer estos procesos de acá, ya no va a hacer nada de esto. No, él se sale, él va inmediatamente hacia el fin mientras pasa derecho y se sale. Eso es lo que pasa. ¿Listo? Recorra todo el vector, uno por uno. Si lo encuentra, cambie el estado de una variable, porque esa variable se va a encargar de interrumpir el mientras. Máximo esto se realiza n veces. Mínimo cuando encuentre el dato. Encontró el dato, se sale. Y si el dato está repetido, encontrará solo el primero. Si está varias veces en este procedimiento, solo va a decir lo encontré en una posición. Las demás las descarta. ¿Listo? Vamos a hacer la prueba. Vamos a escribir ese algoritmo. Entonces vamos a poner uno nuevo y esto es búsqueda. Buscar dato. Muy bien, para buscar datos, ¿yo qué necesito? Yo necesito tener unas variables, ¿cierto? Primero variables. ¿Qué variables necesito acá? Necesito la i. Necesito la i. ¿Qué más variables necesito? Necesito el dato. Asumamos que va a ser todo numérico para empezar. ¿Listo? ¿Qué más necesito? Encontrado, pero encontrado es otro tipo. Entonces no lo puedo poner en la misma línea. Esto va a ser como entero. El temporal, ¿no? El temporal, necesito el temporal y el temporal también va a ser entero. O el auxiliar, ¿cierto? El encontrado es de tipo lógico. Es de tipo lógico. Solamente acepta dos valores. ¿Falso o verdadero? Necesito el arreglo, dimensión
Vamos a decir que mi arreglo es vector, dámelo vector, y tendrá en total, pongámosle 10 posiciones. Listo. ¿Qué otra variable necesito? Ya, con eso basta. Entonces necesito llenar un vector. Hagámoslo aleatoriamente. Bueno, preguntémosle esos datos al usuario. Preguntémosle los datos al usuario. Entonces aquí vamos a poner leer. Ya mi vector no se llama A, mi vector se llama vector. Listo. Dice leer, este teclado está mal. Listo. Ya llené el vector. Esto sigue siendo llenado de vector. Arreglo. Es lo mismo. Listo. Preguntar por el dato a buscar. Listo. Y preguntémosle. Para i igual 0 hasta 4 dice Sí, hasta 9. hay que modificarlo. Porque hasta 4. Porque yo copié y pegué. Error. No es hasta 4, es hasta 9, ¿cierto? Ah, muy bien. Copie y pegue todo lo que quiera, pero adáptelo. Cámbielo a sus necesidades siempre. Listo, digite el dato que desea localizar. Entonces leer. Ahí sí empieza tal cual como está en la diapositiva. Leer dato. Inicializo la variable i en 0, la primera posición. Inicialice la variable encontrado y asumimos que es falso. Él puede asumir lo que necesito. ¿Encontrado? No, no lo he encontrado. Falso. Listo. Mientras, en el mientras usted pone entre paréntesis su condición, que es lo que va a permitir que esto se repita y se repita y se repita, se repita. Esto se va a repetir si y solo si la i es menor a n, que n para nosotros ¿qué es? 9. Mientras la i sea menor a 9 y mi variable, que siempre encontrado, sea igual a falso. La primera vez eso va a ser cierto. ¿Por qué es cierto? ¿Cuánto vale i? Vale 0. ¿Y es menor que 9? Sí, es cierto. Entonces vamos bien por ese lado. ¿Y cuánto vale encontrado? Falso. Y aquí estoy preguntando, ¿es falso? Sí, es falso. Entonces esto es cierto. Él va a entrar y va a realizar las repeticiones del mientras. Listo. ¿Y qué hago en el mientras? Pues en el mientras preguntemos si el dato es igual al vector en la posición y entonces hago algo. Altero el contenido de la variable encontrado y la voy a poner en su otro posible estado. Si no es falso, es verdadero. Y conservo en una variable la posición i. ¿Ahí qué me falta? Ahí me falta, ya moví el contenido encontrado, o sea que esto ya es posible que se salga en algún momento, pero también debería estar moviendo la i, porque es que la i es la que está haciendo la comparación, vector en i. Si no incremento la i, estoy parado en un solo lugar, no me muevo. Para que me muevas ahí tiene que incrementar, debe aumentar en 1 su contenido. Entonces la variable i va a ser igual a i más 1. Y mientras, entonces ahí ¿qué me falta? Ahí me falta algo, o sea ahí lo encontró, pero el usuario va a tener certeza de que lo encontró o no lo encontró. Hay que mostrarlo. ¿Pero qué hay que mostrar? ¿Cómo muestro eso? ¿Cuál? Al final, ¿por qué pusiste ese i igual ahí no es para modificar el i, pero es que puso? Pasar de una posición a otra. Empiezo en 0. ¿Y qué hay que hacer? Pase. Pregunte si ese dato que le ha entregado al usuario está ahí. No está, bueno, avance. ¿Listo? ¿Qué nos falta ahí? Mostrar, pero ¿qué muestro? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Lo que está dentro del mientras. Lo que está dentro del mientras. Aunque ya el mientras no lo tocamos para nada. Ya el mientras
realizó su cometido, hizo su trabajo, terminó. Yo ahí tengo certeza de que el dato está o no está, pero ¿cómo lo hago? Tiene que mostrar el dato, perdón, donde está el vector en esa posición, Casi, necesito otra hipótesis. Mostrar ¿Qué voy a mostrar? temporal. Falso verdadero. ¿Y dónde está falso y verdadero? Encontrado. En encontrado. Entonces yo debo, ¿saben qué es lo que debo hacer? Validar. Si encontrado es igual a falso, ¿qué pasó ahí? Ya no sé más. No lo encontró. Entonces yo voy a mostrar no se encuentra el dato. ¿Qué más hago? Si no, sino qué. Sí. Sí se encontró el dato. Ah, si se encontró el dato, sí se encontró el dato, ¿cierto? Aquí voy a ponerlo grande. Sí se encuentra el dato. La pregunta es, ¿en qué posición? En posición, no, ¿cuál I? Verdadero. ¿Verdadero? Ya lo usamos. No, ya usamos encontrado. Temporal. Sí se encontró el dato. Aunque se puede hacer en una sola línea. Yo lo quiero hacer abajo. Se encuentra en la posición temp. Listo, ahora sí, probémoslo. Entonces él me va a pedir aquí. Ahí está esperando a que yo escriba algo. ¿Qué es lo que está esperando que yo escriba? Por el código que tengo acá, está esperando que yo escriba. ¿Cuántos números? 10. Ahí está esperando que yo escriba 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No me dio. ¿Qué pasó ahí? Posible. Espera, vuelve y juega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están los 10 numeritos. Y esos 10 numeritos se van a almacenar en mi arreglo llamado vector. Y cada numerito en su posición respectiva, ¿sí o no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? ¿Aló? O sea que el usuario debe escribir los 10 números. En ese caso sí. Como lo escribí ahí, sí, tiene que escribir los 10 números. Que no le puse un mensaje, yo le debía haber puesto un mostrar antes que diga, señor usuario, por favor digite los números que va a almacenar. O digite el número 1, digite el número 2, digite el número 3. Sí, pero eso ya lo sabe. Me salto eso porque ya es rutina. Bueno, digite el dato que desea localizar. Si yo le pongo un 17, ¿qué me va a mostrar él? Error, ¿quién dijo error? Más bien, no se encuentra el dato. El 17 no está. El 17 no está. Voy a mostrar más cositas acá para efectos de depuración. Esto es obvio que va a mostrar. Yo voy a decir mostrar encontrado. Aquí para arriba aparece falso. ¿Por qué aparece falso? Le estoy diciendo, muéstreme qué hay en encontrado. ¿Y en encontrado qué hay? Pues falso. Y si yo vuelvo y le digo por acá abajo, después del mientras, muéstreme qué hay en encontrado. ¿De dónde salió este otro falso? De ahí abajo. ¿Cierto? Entonces voy a repetir eso. Voy a ingresar mis datos. Toma 2. ¿Qué es esto? Este teclado está malo de verdad. A ver si. Si yo digito el número 5, ¿qué debería haber yo ahí a continuación? Verdadero, seguro. Primero falso. Ay, sí, verdadero, ¿cierto? Falso, verdadero. Si se encuentra el dato, se encuentra en la posición 4. ¿Eso es verdad? Claro que es verdad. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Sí lo encontró. Entonces vean,
Lo que estoy haciendo es para depurar, o sea, verificar qué está pasando al interior de mis variables. Yo le dije aquí, mostrar encontrado, eso es este falso. Él me está diciendo el contenido de la variable encontrado es falso, porque ahí está inicializado antes. Después, él realiza un proceso. Después de que termina ese proceso, vuelvo y le digo mostrar encontrado. Como hemos visto, puede que ese contenido sea el mismo, antes era falso, puede que cambie. ¿De qué depende que cambie? De este sí. Pero entonces para allá arriba ya le tendría que hacer como otra condición. Si tal que número sobrepasa el 9, mostrar encontrado y le haría falso. Pues porque maluco que le aparece como falso verdadero al mismo tiempo. No, eso es cierto. Al usuario no le interesa falso verdadero o falso falso. Esto, por eso digo, es para mí. Yo como programador, ¿qué hago? Verifico el estado de mis variables. Yo pongo mostrar la variable donde usted quiera. Pero eso es para validar qué está pasando ahí adentro. Porque si no, ojalá todo funcionara a la primera. A veces no funciona a la primera. ¿Qué hay que hacer? Algo falló. ¿Yo qué hago? ¿Cómo hago para verificar qué está pasando al interior del programa? Muestre la variable. Puede mostrarlo antes del proceso, puede mostrarlo dentro del proceso. Puede mostrarlo dentro del proceso y no hay problema. Pero eso es para usted como programador. Verifique qué está pasando ahí adentro. ¿Cuál es lo que va a pasar adentro? Falso. 1, 2, 3, 4. Verdadero. Finaliza el ciclo. Se sale. Y si yo reinicio esto y meto estos datos y trato de buscar otra vez el 17, ¿por qué sale tanto falso? Porque él estuvo tratando de localizar ese dato posición por posición 10 veces y aquí deben haber 10 falsos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y este último es el que está por fuera del mientras, ¿sí o no? Hay dos en total, uno que mostré antes del mientras, otro que mostré después del mientras y todos esos falsos son los que están dentro del mientras. ¿Listo? Por eso digo, eso es para probar, yo como programador, ¿qué hago? No sé qué está pasando adentro, muéstrame el contenido de la variable a ver qué pasa. Porque puede que algo esté disparando eso, puede que estemos alterando por la complejidad de mis condicionales la variable y me descuide alguna condición, entonces no hace lo que espero. ¿Usted valida? Así, muéstreme la variable. Me la puede mostrar antes del proceso, dentro del proceso, o sea, si es más necio todavía, póngalo dentro del sí, pues si quiere, también. Lo más que usted tiene que analizar dónde le conviene poner el mostrar. A veces le conviene mostrarlo antes del proceso, a veces le conviene mostrarlo en el proceso, y a veces le conviene mostrarlo después del proceso, o a veces le conviene mostrarlo en toda parte. ¿Y por qué no se le mostraron 2 veces? ¿Por qué se mostró solo 2 veces? Qué buena pregunta. Fácil, porque nunca se cumplió esta condición. El dato está en alguna de las posiciones, no, entonces nunca lo va a mostrar. Solo lo mostró 2 veces. ¿Cuáles? Esta, antes del mientras y después del mientras. ¿Qué si ven? Por eso es. ¿Dónde pone usted el mostrar? Donde quiera, pero eso sí, analice el lugar en el que le convenga. Puede ser antes, puede ser adentro, puede ser en un sí, puede ser después del mientras, antes de cerrar el mientras. Usted decide. Listo. ¿Claro está acá? ¿Dudas? Entonces, si yo les pido elaborar un programa que permita localizar un dato, fácil, en el código, ya está. Eso es todo. Copy y pegue. Y adáptelo porque les voy a pedir más cosas aparte de eso. ¿Listo? Entonces guardémoslo. Y vamos a ponerle a esto es buscar dato. Ustedes ya tienen una herramienta para ordenar. Bueno, sabía que se puede hacer esto, qué bonito. Para ordenar datos. Método de la burbuja. Copie y pegue y saque de ahí lo que usted necesite. ¿Qué? Sí, no, yo no había visto que podía dividir la pantalla entre 2 algoritmos y no tengo ni idea de cómo lo hizo. Me va a tocar. Y ya tienen un algoritmo que les permite localizar un gatito. ¿Cierto?
tengo ni idea, en serio. Estaba mirando por otra parte cuando eso pasó. Estaba guardando y de un momento a otro, uy, magia. Interesante. Sí. Sí, está útil, es cierto. Comparé dos algoritmos, lo puede hacer. Yo creo que sí, pero voy a cerrar este y voy a abrir el otro. Burbuja, entonces hablamos buscar y no tengo ni idea qué es. Pañuelo más. Ah, listo, dudas, ninguna.